Mi curiosidad me ha llevado a conocer y experimentar con diferentes profesionales de áreas como la investigación paranormal, la ufología e incluso la psiquiatría. Todo esto en busca de poder entender la naturaleza de nuestra propia existencia. Bienvenidos a conversar al umbral del misterio. Muchísimas gracias a todos los presentes y por supuesto a quienes nos están viendo por primera vez a través de nuestro canal de Multiverso Media. Empieza así un nuevo episodio de Umbral del Misterio y estamos con ya un amigo de la casa en donde ha escrito su último libro vinculado sin lugar a dudas con su último bestseller, que parte de su estreno se hizo también en este programa. Recordarán todos Terror en Cerro Moreno, donde el protagonista principal tenía que ver con el chupacabras, ni más ni menos. Una persona, por favor, que estuvo frente a él a escasos metros, testigo inaudito, inexorable de una criatura mitológica, donde a través de nuestro querido autor se confirma su existencia. Hoy día el tema es otro. Y sin embargo, estamos dentro del barrio todavía. Ujú. Una vez más, Cerro Moreno es el protagonista de esta nueva novela tuya, basada en hechos reales, con elementos de ficción, y simplemente para llegar a este cúmulo de exquisitas preguntas que no están obligados a entregar una respuesta, pero sí tratar de entender fenómenos reales, anómalos, aéreos, que ha significado, entre otras cosas, la desaparición de pilotos y la caída de aviones, estando expertos, digamos, detrás del volante de estas aeronaves. Querido amigo Hugo Riquelme, una vez más, gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, gracias también a las personas que están acá, gracias por la invitación. Maestrísimo, siempre. Feliz de poder conversar acerca de esto, no solamente de hablar acerca de la novela, sino que hablar de este tema en particular, que tiene que ver con, tal como lo mencionabas, con este avistamiento de fenómenos aéreos anómalos Mm. y también con la investigación acerca de estos hechos que ocurrieron por décadas en el norte de Chile. Cuando decimos década, a ver, espérate, déjame armar un poquito por partes para colocar a la gente en contexto, porque siento que es un fenómeno bastante citado en ciertos círculos y sin lugar a dudas el referente máximo icónico de sectores del planeta donde ocurren misteriosas desapariciones de aviones, barcos y personas. El referente máximo es el Triángulo de las Bermudas, Correcto, ¿cierto? Ok, que correcto. está este triángulo gigante con mucha porción en el océano, con un vértice en las Bermudas, ¿cierto? En Miami y en un sector de Puerto Rico, si mal no recuerdo. Ujú. ¿Qué es lo que sucede acá? Es que ese es el fenómeno que en los 70 da puntapié a la idea de creer o sentir de que existen lugares geomagnéticos inexplicables en la Tierra, a los cuales se le echa la culpa a muchas funciones mitológicas, como ahí está la Atlántida, hay una base extraterrestre, es un misterio del planeta, Es un sencillamente, portal a otra, es un portal a otra dimensión, a otro tiempo, a otro espacio, y las teorías comienzan a elucubrarse una encima de la otra. Ujú, ¿Cómo llega a convertirse que un triángulo similar, según lo que dicen algunos expertos, que habría 12 en el mundo, ujú. la existencia de uno en el norte de Chile? A ver, tal como lo mencionas, el nombre del Triángulo de Cerro Moreno no es un nombre que inventé yo, esto es Ujú, un nombre que viene de este libro que investiga acerca del Triángulo de las Bermudas, ujú, en donde efectivamente se identifican 12 puntos calientes, 12 triángulos de la muerte ujú. alrededor de todo el mundo, que hay curiosamente 6 en el hemisferio norte y 6 en el hemisferio sur. Lo que de cierta manera subraya la idea de que podrían ser puntos equidistantes magnéticos, Justamente. un fenómeno aún inexplicable generado por la Tierra, digamos. Justamente. Ok. Y tenemos dentro de estos fenómenos, o sea, perdón, de estos lugares identificados, se encuentra el norte de Chile, que se le llama el Triángulo de Antofagasta. Está identificado como Literal. el Triángulo de Antofagasta. Nosotros localmente lo identificamos como el Triángulo de Cerro Moreno, básicamente porque Morro Moreno, que es el hito geológico, perdón, que le da el nombre a la base, está justamente emplazado prácticamente al medio de este En triángulo. la meseta central. Ahí Exacto, cómo lo estamos viendo. exacto. Ok. Yo me Es atreve como esto, es como un triángulo isósceles, Sí, ¿no? pero yo me atrevería a decir de que ahí, hay que hacerle una corrección a los puntos. Yo, por ejemplo, el vértice norte, está
más cerca del balneario de Hornitos. Perfecto. El vértice sur está más cerca del Cerro Coloso, que está al sur de Antofagasta, por ahí donde está uno más o menos. Ajá, Y perfecto. efectivamente Ah, el otro ok. vértice está 160 kilómetros al oeste, justo donde empieza la fosa de Atacama. Ok, ya, ok, digamos, esto fue alguien que se fue de Sí, entusiasmo, digamos. pero claro, es una forma de graficar, Ok. obviamente, identificar este fenómeno, pero Mitad nosotros, tierra, mitad mar, casi de sí, todo caso. prácticamente lo que queda de la porción de tierra es esta península que está ahí, que se ve la Ujú. península, esta La puntaneada, característica. etcétera. Pero tenemos este lugar, esta zona geográfica que son miles de kilómetros de área, eh, que tienen la curiosidad y la particularidad de albergar numerosos eh, eventos anómalos que puedan estar dentro del avistamiento de objetos voladores no identificados, desapariciones Ujú. de embarcaciones o de aeronaves. Y también lo más documentado es estos encuentros en donde aviones de la Fuerza Aérea de Chile han tenido contacto con objetos voladores no identificados. Esto comienza cuando, ¿desde cuándo se arrastra esta historia del Triángulo de Cerro Moreno en Chile? El Triángulo de Cerro Moreno tiene su primer caso identificado en 1955. En 1955, o sea, Sí. previo a que se hablara del Triángulo de las Previo Bermudas, de que se hablara del Triángulo de las Bermudas, ya teníamos eventos anómalos en la zona. A ver, esto no es coincidencia. Yo no desconozco Mm, que puedan haber testimonios mucho más antiguos, ya de claro. pobladores, pero ¿por qué doy énfasis en la fecha de 1955? Porque es la fecha en donde ya tenemos registros Mm, oficiales, gubernamentales, en este caso de la Fuerza Aérea, en donde se reconocen algunos eventos y fenómenos que no tienen explicación. ok, ¿Ya? Curiosamente, la base de Cerro Moreno data de 1950. ok. Entonces, podemos hacer una correlación, que es la misma correlación que se hace con el Triángulo de las Bermudas, cuando se pregunta por qué en el Triángulo de las Bermudas hay tantos eventos de desaparición, Ujú. y básicamente es porque por ahí pasan las mayores rutas comerciales navieras. Ok, Hugo, perdón, el caso de 1955 es espectacular y por eso llama la atención y de ahí comienza un registro Es, o... no es tan espectacular, pero es extraño. Es una avioneta comercial, o sea, perdón, una avioneta civil. Ok, Ya, un avión de baja envergadura, pequeño, ok, un ya, monomotor probablemente, ¿no? exacto, Ujú. del Club de Aeronáutica Civil, Ok. ya que era como en ese momento era uno de las instituciones más formales que habían, que tenían que ver con la aeronáutica. ¿Y por qué es importante y por qué es interesante analizarlo? Porque no hay registros de error humano en el Ajá, incidente. ok. Ya, es un incidente en donde efectivamente se estrella un avión que ve interrumpidas sus comunicaciones y sus instrumentos por llamémoslo electromagnetismo, lo que sea. O sea, él no puede avisar, no puede pedir auxilio y además choca y se entiende que todo es parte del mismo fenómeno. O sea, Exacto, la instrumentación del avión probablemente falló por completo. exacto. Y tenemos un avión, y tenemos pilotos experimentados, tenemos pilotos que tienen licencia para pilotear, que no son personas que se están subiendo a primera vez a hacer instrucción, Claro. y tenemos esta ausencia del error humano. ¿Ya? Porque se han estrellado un montón de aviones, pero cuando tú detectas el error humano, lo sacas Claro, lo de sacas esta de la ecuación, estadística. justamente, porque acá estamos analizando fenómenos aéreos anómalos. Mira, fíjate que curiosamente en más de alguna oportunidad, por ejemplo en Mejillones y también en Antofagasta, me tocó dar charlas dentro de la Feria de los Libros, cosa que usted, maestro, digamos, hoy día no para, no duerme por, por asistir a todas estas ferias de literatos. Y cuando voy a Antofagasta, la gente me exige que hable de su tema local. Sí. Y es el triángulo del Cerro Moreno. Me piden que hable de eso. Siempre. Hay como una especie de cariño o refundación folclórica nacionalista en la gente de Antofagasta de querer entender o escuchar, así como un niño que quiere que le cuenten Caperucita Roja todas las noches, de reafirmar lo extraño de este suceso, ya, insisto, ya de carga mitológica que tiene en este lugar. Y aquí déjame hacerte una pregunta. Fíjate que como es un sector minero también. Ujú, Me hicieron una pregunta que yo se la reboté a un ingeniero, precisamente experto en metalúrgica, y él me decían, ¿es verdad que es tal el contenido de ciertos metales, especialmente, digamos, el material ferroso, ujú. de que esto genere una especie de imán y que haga falla en los sistemas eléctricos del avión o de navegación y que por lo tanto se estrellan? Entonces dije, o sea,
yo podría repetir lo que se ha dicho, pero la verdad que no soy experto y voy a aprovechar que hay gente que sabe de esto. Y le pregunté a uno, me dice, mira, a mí el tema me interesa, me gustan estas cosas, los fantasmas, el hombre, son de estos científicos de mente abierta. Ajá, Y me dice, y fíjate que se hizo una investigación, y que te pregunto si tú me lo corroboras esto, y de que fue tanto los casos de falla que dijeron, vamos a investigarlo seriamente, porque capaz que tengamos que crear una ruta que esto esté prohibido pasar por acá. Y dijeron, la cantidad de material ferroso que podría generar un campo magnético no es tal, no no es corresponde. posible que se Sí, genere algo así. sí. Y lo que es verdad eso, Es correcto, ¿cierto? es correcto. ¿Y se puede confiar en ese estudio? Sí, de hecho es bien confiable porque efectivamente fue tema. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los incidentes, a pesar de que rastreamos incidentes hasta 1955, la mayoría de los incidentes se concentran en los 70 y en los 80. Ya luego en los 90 vemos un declive de incidentes pero vienen acompañados justamente con este estudio que se hace geológico del Morro Moreno. Mira, ¿Ya? El Morro Moreno, como está al medio de este triángulo, se estudió geológicamente para determinar si es que sus componentes ferrosos podían generar un campo magnético que interfiera con la aviónica o con los instrumentos de los aviones o con los instrumentos de la torre de control, etcétera. ujú, De hecho, si tú vas a Antofagasta y te acercas al Morro Moreno, vas al balneario Juan López, ujú, antes de subir el cerrito para llegar al balneario, tú te encuentras con un ojo de mar. ok. Y ese ojo de mar es rojo. Y el motivo por el cual es rojo es por Claro, la es cantidad por de lo mismo que fierro. el suelo de Marte, el planeta Exacto, Marte, harto fierro tiene. exacto. Tiene mucho fierro y durante muchos años fue objeto de leyendas, etcétera. Pero cuando se hace este estudio, que fue en los 90, se hace este estudio geológico para determinar si es que era posible que esto fuese un imán gigante. ¿Y no? No existe la cantidad de material ferroso suficiente como para generar un campo magnético que se necesitaría para esto. Pero, Pero, ya, ahora sí no lo bueno. pero, de hecho, tú te encuentras con que efectivamente, una vez que sale este estudio, dejan de haber casos. Ya, pero este es como el experimento de la doble rendija. O sea, si Justamente. me pongo a mirarlo, cesa. No, y aparte de que tú Una tenés que cosa así. analizar, esto es multifactorial, ¿cachai? También tenés que mirar que en la época de los 90 los aviones ya tenían otra tecnología, Claro, ¿cachai? sí. Entonces también va avanzando la tecnología, a lo mejor los instrumentos anteriores sí eran interferidos, pero el tema está en que en el año 2003, si no me equivoco, ¿Es el caso más reciente? el caso más reciente, hubo un No hay nada accidente. más después de eso en términos de pérdida. De pérdida no hay nada más. Ya, pero los fenómenos siguen ocurriendo. Siguen Ya te ocurriendo, voy a preguntar siguen sobre eso. Ok, ocurriendo. el En, en, 2003, en, en año, en materia de accidente, de accidentabilidad, existe un avión que es de Carabineros de Chile, que se estrella, mm, de hecho se pierde contacto, el avión se va aproximando al aeropuerto de Cerro Moreno, al aeropuerto Andrés Sabela, pero se ensaña con los uniformados el tiene Triángulo algo, Amoroso. tiene algo con la... Pareciera. Claro. Y la cosa es que el piloto establece contacto con la torre de control, recibe las instrucciones para aproximarse y luego de eso no hay más contacto y se desaparece el avión del mapa, del radar. ¿Ya? Se activan todas las alarmas porque perder el contacto con un avión en radar es sinónimo de que esto se estrelló. ¿Ya? Exacto, claro. O sea, claro, desapareció del rango de Exacto, captación del eco del radar. exacto. O Ok, sea, hay que considerar que un avión para el radar tiene que estar a cierta altura volando, si baja a esa altura desaparece el radar. Por eso se entiende que cuando desaparecen es porque se estrelló. exacto, ¿Ya? claro. Entonces, cuando esto ocurre, se activaron todos los protocolos de búsqueda habidos y Mm, por haber, y se determinó que por la distancia en la que estaba el avión, en el momento en el que hizo, podría haber caído en algún lugar entre Taltal y Antofagasta. ya. ¿Ya? Se establece la búsqueda, comienzan los operativos, estuvieron una semana buscándolo. Perdona una pregunta. Tú que eres experto en asuntos aeronáuticos, ¿es lógico pensar que cuando un avión se estrella, se va a caer en la carretera aérea por la que está transitando o cuando se han encontrado están muy fuera de ruta? Em, la lógica te indica que si un avión no está presentando fallas, ¿ya? Y está en una ruta de acercamiento, si es que se pierde contacto, tú deberías haber continuado con tu En acercamiento una línea obligatoria, una carretera y con un invisible. margen de desvío que es bastante acotado. Perfecto, Distinto es cuando tú tienes un avión que está constantemente presentando fallas. ¿Por qué? Porque ese avión probablemente no sabe hacia dónde está volando. entiendo. ¿Ya? Claro, Entonces es parte del problema. ahí tú tienes que hacer un radio de búsqueda mayor
porque no necesariamente ese avión puede haber seguido la línea recta en dirección al lugar en donde va a aterrizar, Mm, que no era el caso de este avión que se estaba viendo las coordenadas de acercamiento porque no tenía inconvenientes. Entonces, cuando se empieza a hacer esta búsqueda, como pasó una semana en donde no había novedades, se empezaron a reflotar todas estas historias del Triángulo de Cerro Moreno. ok. Oye, ¿no será que habrá desaparecido por el Triángulo de Cerro Moreno? Empezó la prensa a hablar del tema, la radio a hablar del tema, la gente a hablar del tema, hasta que una semana y un par de días aparecen los restos del avión eh, cerca de Antofagasta, al lado sur de Antofagasta. Ok. Aparecen los restos del avión, lamentablemente se perdió la tripulación completa. Pero estaban todos los restos del avión y humano. Claro, y el único misterio que queda es qué le ocurrió a ese avión que estoy volando normal pidiendo los datos de acercamiento y en ese tramo que me lo dan, que es el último tramo de vuelo, me estrello. Pregunto la ignorancia. Todos nosotros los civiles entendemos o creemos de que van a la famosa caja negra y como que es una bitácora del computador de los sistemas de navegación del avión y te dice esto iba bien hasta que, falló esto. ¿Es así o no? Sí, la caja negra, aparte de guardar la parte de computacional, también guarda las comunicaciones. Ok. ¿Ya? ¿Y no arrojó ninguna idea de qué le pasó al avión? O sea, falló la electrónica. Ok. ¿Ya? Ese fallo de electrónica puede haber sido un cortocircuito, un cable que estaba mal ajustado. Bueno, ya entramos a detalles de tener que hacer sumarios con respecto a el nivel de mantención que había en ese avión, las horas de vuelo, cosas por el estilo. Mm. Pero en este caso en particular, lo curioso del caso fue, estáis tan cerca de la ciudad, tenéis un vuelo tranquilo, no estáis presentando ningún problema Podía hasta planear y llegando. ni siquiera no estáis a una altura que digamos que vais volando entre medio de los cerros, Claro, porque todavía no estáis en la aproximación final, o sea, estáis recién empezando a descender y no tuviste tiempo para establecer una señal de alerta, un Mayday, lo que sea, claro. ¿cachai? Es como que Es, colapsa todo eso es lo que termina haciendo dudar empieza a generar las preguntas que son contestadas con estos casos del Triángulo de Cerro Moreno. Deja hacerte una pregunta Ujú. antes de ir a lo específico, Hugo, porque contigo yo aprovecho de aprender, porque hay materias, digamos, que solamente conozco lo del común de las personas, con la idea de los aviones, si tienen sistema de navegación. Uno siempre se pregunta si, dado el costo de esta aeronave, ¿cómo? Uno dice, no tienen un sistema de GPS, Starlink satelital, que donde quiera que estén sigue emitiendo un bip para que vayan a encontrarlo y parece que no es tan así. Pero esta es mi pregunta. Efectivamente, en el planeta Tierra se ha logrado determinar en este sector los aviones no pueden pasar porque hay un fenómeno efectivo, medible, constante geomagnético, que si pasa por encima, toda la instrumentación falla y se puede caer. Existen, por así decirlo, triángulos Existen que puntos. estén determinados y que por lo tanto está prohibido, así como está prohibido bañarse en tales playas, es como los aviones no pueden pasar por acá porque hay un riesgo O magnético. sea, de hecho, más que prohibición, justamente tiene que ver con riesgos. ¿Ya? Ok. Hay lugares del planeta Tierra que por el campo electromagnético te pueden generar alguna situación problemática con tus comunicaciones. No hay que olvidarse que por Cerro Moreno pasa el trópico de Capricornio. ¿Ya? Y Oh, el trópico de Capricornio es sí, un lugar en donde convergen vientos y donde tienes un tema ok. que tiene que ver con temas astronómicos, temas climáticos, Ajá. ¿cachai? Que son meteorológicos, perdón, también, que fenómenos que se provocan ahí. Entonces, es una zona en donde convergen muchas cosas. Tampoco hay que olvidarse de la anomalía del Atlántico Sur. La Mm, anomalía del Atlántico Sur es un sector mm. del océano Atlántico en donde convergen los polos electromagnéticos, porque a veces el polo, uno dice el polo está en el polo sur. Los polos electromagnéticos no están siempre fijos, se van O moviendo. sea, puede que haya como Y hay, tormentas y hay como solares, pero dentro a del... tal nivel de que en la anomalía del Atlántico Sur se puede generar hasta antimateria de manera natural. Oh, Ya, a ese nivel. O sea, este no sector, descartemos la teoría del portal entonces. este sector es tan complejo que no es que si tú entras ahí vas a morir, pero no es recomendable Claro, volar por ahí. O sea, convengamos la cantidad de vuelos que claro. tenemos La hoy día. estadística es baja, Es que si tú pero tienes, junto a un número interesante de casos. justamente, entonces tú tienes, más allá de eso, que esto yo lo planteo con la siguiente analogía. Si yo tengo el camino del pueblo, camino de tierra del pueblo al lado de mi casa, y la Alameda
¿En cuál de los 2 van a haber más accidentes automovilísticos? No, pues claro, Probablemente obvio. la Alameda. Exacto. ¿Por qué? Porque las rutas de tránsito están establecidas y lo mismo pasa con las rutas marítimas en el Triángulo de las Bermudas, lo mismo pasa con las rutas aéreas, los aviones. O sea, el Triángulo de Cerro Moreno al medio tiene el aeropuerto de Cerro Moreno, o sea, ruta Exacto. aérea tiene mucho vuelo. Mm. Entonces, cuando tú estableces estos lugares y identificas estas zonas que son un poco más riesgosas, lo que haces es rodearlas, como rodeas una tormenta, por ejemplo, rodeas estas zonas y evitas pasar por ahí. Pero no es que esté prohibido porque si entras ahí te mueres, sino que aumentas tu potencial No riesgo. es un hecho estadístico, pero sin embargo hay casos misteriosos. Lama, ¿me puedes tirar, por favor, la foto del cerro con la nube? Hay algo que me llama la atención, que, mira, es el Cerro Moreno que uno ve Ujú. cuando viaja a Antofagasta, Mejillones, lo ve y aterriza en el aeropuerto donde también ves estos aviones de combate de la Fuerza Aérea. Y uno no deja llamarle la atención porque eso parece una película de los 10 mandamientos. Sí. Es como Está el Dios monte viviendo, Sinaí. Jehová en la punta del Sinaí, weón, y todo lo demás. Esa nube es constante, no se va prácticamente nunca, Esa nube está, no está todo el día, pero está todos los días. pero está todos los días, Sí, claro. bueno, acá entramos también, hay que analizar temas meteorológicos, está la barrera de la cordillera de la costa, que genera una corriente ascendente, que hace que la nubosidad se quede ahí y no entre al desierto, por eso el desierto es más árido. Hay un tema científico que habla un poquito de estos vientos ascendentes que forman como estos suerte de acantilados que evitan que las nubosidades Ujú. avancen. Pero es curioso, justamente, que el morro moreno, que tiene una forma bien particular, parece como un indio acostado, o sea, Sí, que es lo que decía. Ah, siempre en la punta sur, tú siempre vas a ver ahí una nube. mm, Todos los días puede estar el cielo completo despejado y en ese sector hay una nube. Es un clásico. Ahí vemos, por exacto, ahí ejemplo, lo tenés, ahí, ahí ahí lo tenemos. estaba, Mira, ahí tenemos una foto del Morro Moreno y en donde está, siempre hay una nube en el sector. Y exacto. de hecho, hay mucha leyenda que habla acerca de que, eso siempre está con nube porque ahí está la cueva donde vive el diablo. Bueno, eso me dijo una persona que estábamos hablando de esto en una charla. Y yo le decía, bueno, hay varios fenómenos, obviamente climatológicos o geográficos, que podrían explicar esto, pero llama la atención, que ya ahora te los pregunto, sobre otros testigos que han visto ya cosas raras que no parece ser ningún fenómeno atmosférico o algo parecido. Entonces yo le decía, y bueno, pues no, aquí todo cae, digamos. Entonces, claro, si un ovni, o sea, que como se ha visto a veces en el Triángulo de Bermuda, quisiera esconderse, podría usar esa nube a cierta hora. Y levanto la mano así como, no diga eso, no son ovnis. Y dije, bueno, iba a salir un escéptico. Me dice, está claro que vive el diablo. Yo voy a venir para él Es era de que, seguro. es que, Ah, ya bien, le dije así. claro, es que eso es algo que se maneja, o sea, que se conversa, que se cuenta. Yo lo escuchaba cuando estaba chico. Ahí en esa esquina, la esquina de ese cerro vive el diablo, por eso siempre está esa nube ahí. Lo curioso es que cuando tenemos los testimonios que son clave para establecer el Triángulo de Cerro Moreno como un hecho de atención, es que los dos casos más importantes, que son del 80 y el 81, ambos casos coinciden con la presencia de un banco de nubes sobre el océano. Ok, estamos acá con tu última novela, que tiene, esto no podría llamarse que es parte del universo del anterior, o del barrio, digamos, Claro, pero no es una segunda parte, correcto. sin lugar a dudas, no tiene una vinculación. em, y sin embargo, marca un tono distinto. Este es un libro muy diferente al anterior. Sí, El otro tenía algo más, ¿cómo decirlo? Eh, aventurero. correcto. Esto es muy maduro. Sí. De hecho, esto transita desde un problema matrimonial que termina excavando en lo extraño, se va acercando despacito por la noche hasta llegar a la rareza absoluta. Ujú, Y como siempre te gusta a ti, plantear más preguntas que respuestas, correcto, que es tu objetivo principal. Está esta ficción en medio de hechos reales, correcto. ¿ok? Tú me mencionas que hay dos casos emblemáticos que terminan de colocar en el mapa del misterio y lo esotérico al Triángulo de Cerro Moreno a partir de estos dos. ¿Me puedes explicar un poquito cuáles son y con no muchos años de separación? Sí, son emblemáticos básicamente porque van más allá del fenómeno que se estudiaba en los otros puntos de referencia de la Tierra, que tenía que ver con avistamientos y con incidentes. Acá estamos hablando directamente de desapariciones.
Claro. ¿ya? De, Y de pilotos así que exacto, son de avesados, la con mucha más alta experiencia, categoría, condecorados, ultra etcétera. condecorados, conocidos históricamente dentro de Chile. Exacto, y son 2 casos particulares que ocurren en el año 1980, el 26 de marzo de 1980 y el 10 de marzo de 1981, ya casi con un año de distancia. El Mm. primer caso es el caso del comandante de grupo, César Guevara, César Guevara. ya él desaparece en su avión, no iba solo, iba volando junto con el teniente coronel, Piraguibe Freire Curado de la Fuerza Aérea Brasileña. No, pero esto era porque había como una FIDAE por ahí, me Sí, se acuerdo en ese estaba momento. celebrando la FIDA, que conmemoraba los 50 años del aniversario de la Fuerza Aérea. Era la primera FIDA interna la feria que se hacía en donde venían delegaciones internacionales a participar, Ok, ¿ya? Estamos hablando de una época, o sea, pongamos contexto, estamos hablando del año 1980, estamos hablando de dictadura, estamos hablando además de, un contexto en donde Chile venía con malas relaciones diplomáticas con sí, Perú y con Argentina, sabiendo pésimo. del conflicto del 77 con Perú, saliendo del Exacto. conflicto del 78 con Argentina. Entonces, las fuerzas aéreas que vinieron eran fuerzas aéreas que se podían catalogar como amigas. Amigas, claro. ¿Ya? Entre esas estaba la de Brasil. Ah, sí. ¿Ya? Y Brasil vino con su, flota de F-5, que Ah, en ese tiempo tenían activos unos F-5 bien bonitos con un, patrón de camuflaje medio amazónico. sí. Y ellos Chile tenía F5 Sí, Chile también, tenía ¿no? Ya. F-5, tenía Ah, 15 F-5 en aquellos años, de los cuales volaban 5, ¿ya? Por ah, sí. enmienda Kennedy, Claro, por este problema sin acceso a compra de recursos. claro, por el asunto del gobierno de Pinochet se cortaron relaciones Exacto. y no le vendían los repuestos para mantener los aviones que había Justamente, comprado. Ok. justamente. Eso tenía que ver por la violación a los derechos humanos y por el atentado que, comete la dictadura en suelo estadounidense. Exacto. Em, y se establecen estas sanciones, estos embargos en donde no se permiten entregarle, repuestos a esta fuerza aérea. Estaban para museo, ¿no? Lo que impacta, el vuelo de los Hawker Hunter, que son los protagonistas de estos 2 casos, y de la Fuerza Aérea, perdón, del F-5, el F-5 Tigre 2, Ujú. em, que volaba de manera súper precaria, ya prácticamente amarrados con un alambre volaban MacGyver, así como arreglaron los chilenos, así como. la La machina, machina. ¿cachai? Ok. Y ahí tienes tú, en estos casos, en este contexto tienes la celebración de la FIDA, ya. La idea de celebrar la FIDA es una idea que tuvo Matei, Mm, con la intención de ganarse la popularidad de la opinión pública, etcétera. Y además hacer esta demostración también de fuerza, o sea, está ahí entre medio de la guerra del exacto, 78 y las Malvinas, ¿cachai? claro. Entonces está ahí haciendo esta... O sea, un buen chileno se las estaban midiendo entre todos, digamos. Exacto. O sea, Y el que viene, tenía acá. y viene la Fuerza Aérea, brasileña, y ahí es donde ocurre el incidente con, César Guevara. A ver, tenemos a César Guevara, que es un piloto pasarle estatua, digamos. Sí. Y está este otro condecorado piloto brasileño, que lo que entiendo es que ellos deciden es, vamos juntos en este avión, ¿cierto? Para verse las manos, digamos. Hay 2 versiones del evento, que es muy eso es como eso es lo que a mí me gustó mucho de investigar esto, porque tú te vas encontrando con contradicciones y con versiones de un lado y otro. Yo, bueno, revisé el expediente de Freire Curado porque me interesa de para Piraguibe, porque me interesaba ver qué tan y efectivamente era un teniente coronel muy condecorado también y Mm, muy querido en Brasil. Y Guevara, era un piloto muy experimentado, comandante de grupo, estaba a punto de ascender a coronel, ajá. coronel en la segunda antigüedad en una brigada aérea, ya, luego está el general solamente arriba de él. Y tenemos que, en el caso de Freire y Curado, la primera versión indica que Guevara estaba haciendo su vuelo de instrucción, ¿ya? Ajá. Aterriza y le ordenan sacar a este brasileño a dar una vuelta. Ya, alguien le vino el capricho y le dijo, demuéstrale lo que podemos hacer y vamos en este avión. Exacto. Y ahí es donde ellos se suben al J721, que es este, Hawker Hunter biplaza, ya que Un Hawker Hunter, digamos, avión británico, ganador de muchas de sus batallas en distintos y momentos. Y un avión que marcó récord de velocidad, de Exacto. victorias, rol, pero más que destacado en la guerra ¿cómo se llama? De Vietnam. Y que, claro, históricamente en nuestro país está ahí timbrado, digamos, por ser
los encargados de bombardear la moneda Exacto, con Allende adentro. exacto. Y Y eso esto ocurre lo... en el año 73. Y en el caso, el bombardeo de la moneda, el 11 de septiembre del 73. Y en el caso de Guevara, él es hiper conocido por un evento que ocurre en el verano del 74. Perfecto, o sea, es otra cosa, es otra Exacto. historia, es un año después. Ok, ¿qué pasa con Guevara? ¿Qué pasa con este piloto brasileño en este capricho de vamos a dar una vuelta en el día menos pensado y donde se encuentran con parte del misterio de Cerro Moreno, donde nunca más se volverá a ver? Es lo que quiero que me cuentes, pero antes recordarle a todos que este programa no sería posible si no es gracias a mis queridos amigos de Juega en Línea, el lugar más seguro de divertirse. Atención. ¡Hey tú! Sí, tú. Es mejor que te sientes porque te voy a dar una gran noticia. Porque te conocemos y sabemos lo que más te gusta. Juega en línea trae para ti la innovadora plataforma de pronósticos deportivos y casino. Ven a disfrutar la mejor experiencia, más segura y más veloz. Y con muchas oportunidades de ganar. Lleva tu pasión a otro nivel de entretenimiento. ¿Qué esperas para ingresar a nuestra página y disfrutar de todo lo nuevo que traemos para ti? Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse. Exactamente, y como dice siempre la sugerencia, obviamente al momento de inscribirse usen códigos Alfate. Nadie se ha quejado, a todos le digo re bien. Por lo menos a mí me resulta. Tengo harta suerte con eso. Amigo mío. Te trae suerte, te Sí, digo. me traigo suerte, fíjate. Maestro, se suben estos dos pilotos. Ahí estamos Ahí vemos una viendo foto de. Ese es el avión, de hecho, ese es el mismísimo. el mismísimo, el J721. Eh, ¿Qué particularidad tiene? Ustedes ven que la cabina es media rara. ¿Por qué? Porque los pilotos van sentados uno al lado del otro. Ah, como un auto, sí. Es exacto, es Ok, un avión de instrucción. Los británicos tenían mucho esto, el Dragonfly también tiene la misma disposición. Es un avión en donde el piloto y el instructor y el instruido van sentados uno al lado del otro. Normalmente en los biplazas uno va sentado adelante del otro. exacto. ¿Ya? Justamente por un tema de aerodinámica. Este avión en particular tenía eso. Es muy raro de ver el Hawker Hunter biplaza. Sí, Es, como es, que es le mata feíto. el diseño, Es digamos. feo, sí. Como que rompe toda la línea. Pero este avión, el J721, es el que ese día estaba preparado para que ellos puedan volar. Ok. ¿Ya? Em, ¿Dónde están las contradicciones de esta versión? Mm, Primero, Guevara era comandante de grupo, del grupo 8. Esa insignia amarilla que se ve ahí es la insignia del grupo 8. Ese es exacto. un avión con forma de cóndor que va volando en picada y tiene un 8 al medio de la silueta negra Ajá. y el fondo es un color amarillo. Ya, él era comandante de grupo del grupo 8, entonces a él nadie le puede haber dicho vuela con este gallo, porque él era Él es el dueño de casa, era el digamos. dueño de casa. Ok. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se conocieron en la FIDA. Ujú. ¿Ya? Ambos eran parte del grupo de exhibición. Y Piraíbe era un piloto que tenía una admiración por el Hawker Hunter, por esta fama internacional que tiene. Ajá. Entonces, la idea de hacer este vuelo, según la otra versión que hay, es que ellos lo que hacen es programan una instrucción en donde van a hacer un simulacro de combate entre un F-5 brasileño y un Hawker Hunter chileno, que son maniobras súper comunes de las Fuerzas Aéreas cuando trabajan en conjunto. Ok. O ¿Ya? sea, van a hacer una simulación de persecución y ataque aéreo. Exacto. ¿Ya? ¿Ya? Para más que nada probar la aviónica, para revisar la aerodinámica, la maniobrabilidad, Ok. etcétera, un montón de cosas que a un fanático de un avión le puedan parecer interesantes. Mm, Y cuando ellos hacen su circuito de instrucción, las misiones de instrucción siempre se hacen con una reunión previa que se llama el brief, ujú. el previo de misión, en donde se ven los objetivos, se documentan, y luego de que la misión termina se hace el briefing post misión, en donde se ven las qué salió bien, qué salió mal, qué se puede hacer mejor, etcétera, y queda todo eso Perfecto. documentado. Ok. ¿Ya? Ellos hacen su instrucción según lo planificado en esta zona de vuelo número 2. La zona de vuelo número 2 es una zona de vuelo exclusiva de la Fuerza Aérea de Chile que está dentro del Triángulo de Cerro Moreno, cercano a la fosa de Atacama. ¿Ya? O sea, Perfecto. mar adentro, 160 kilómetros mar adentro. Ellos hacen estas maniobras y cuando ya van de regreso a la base, Ujú. ¿ya? Informando que van de regreso a la Estamos base, listos, terminamos, regresamos. deciden hacer una maniobra más. Ok. Y cuando hacen esta maniobra, Pero lo avisan. sí, 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 está todo. Y cuando ellos hacen esta maniobra, en donde el F-5 va a perseguir al Hawker Hunter, el Hawker Hunter, para evadir al F-5, entra a un banco de nubes, Ok. del cual nunca más sale. ¿Dónde está posada esa nube? ¿En Sobre qué el sector? océano. No, no, no a ras del océano, sobre el océano.
¿ya? Entonces, O sea, se entiende que parte de su estrategia es me voy a meter al banco de nubes para el piloto evadir justamente, al dentro de otro. su destreza, dice, yo voy a ocupar la nube para evitar que el contacto visual me encuentre. Hay que hacer un reparo. El F-5 es un avión que tiene pantalla de radar. Te puede detectar vía radar. El Perfecto. Hawker Hunter no tiene pantalla de radar en la cabina. Ujú. Tiene un radar que es orientado desde tierra, pero el Ok, piloto del Hawker Hunter no tiene cómo consultar la pantalla. Entonces él perfecto. decide que ya que existe el radar, voy a evitar que este gallo me vea por lo menos, que no me haga contacto visual. ¿Ya? Perfecto. Y ahí es donde empieza Ahora el radar en tierra sí lo está viendo. Sí, sí, todo esto está monitoreado. Si estos vuelos de instrucción no es que ya, oye, no, si vayan a volar nomás, yo voy a ir a No, comprarme claro. una bebida, ¿cachai? El, Sí. el puesto de guardia queda con la instrucción de revisar. ¿Por qué? Porque, y esto es algo que ha pasado y que pasó anterior a este caso, en el año 77 y en el año 79, Mm, cuando se detectan violaciones del espacio aéreo, mm, ¿ya? Se activa el control de intersección, perfecto. ¿ya? Y el control de intersección está en tierra operando un radar Ajá. que te mide el espacio aéreo y te dice, ojo, está entrando un bandido, así como se ve en las películas, bandido entrando por la zona tanto, ¿cachai? Total, claro. Alguien sin Y permiso. esto le pasó a dos F-5, que son el caso Catalán, que son el caso Gabrieli, Ujú. ¿cachai? En donde les pidieron interceptar unos objetos voladores no identificados que estaban en Te voy a tierra, preguntar igual por ¿ya? eso, que eso es de Entonces, otra materia, en pero este caso, ellos estaban volando y entran a la nube y no salen de ahí. El piloto del F-5 no los ve salir. Y se pierde contacto con el avión, no hubo llamada de ¿qué emergencia, se sabe del radar de tierra? y desaparece. Se pierde contacto con el avión. Entrando. Entra a la nube Ya, pero y eso no tiene lógica, ¿no? es que es rarísimo. Por eso es que tiene tanto de mito, se convierte en un mito tan grande. Vamos a la lógica absoluta. Ujú. Ya, supongamos, no existe el misterio en este planeta, no existen los extraterrestres, no hay nada, no hay portales a otras dimensiones. Entonces, ¿qué pasó? El avión se cayó. El avión se cayó, sí. Y si se metió un banco de nube, ¿dónde se cayó? En el mar, en el Exacto. océano. Tienen que quedar los restos, se Tienen hizo que caer los pedazo, restos. Sí, en el sector, exacto. en el punto donde se aparece en el radar. Y eso nunca lo encontraron. Eso no se encontró. Eso es una de las cosas más extrañas del caso Guevara, que la lógica te indica que el avión se estrelló en el mar. Y de hecho, el piloto del F-5 lo que hace es volver a sobrevolar la zona para identificar si están los restos. Claro. Y cuando se establece el protocolo de búsqueda, se establece la búsqueda observando el océano, todo el tema. El problema está en que no se encuentran restos del avión, no se encuentra mancha de aceite, de Nunca, combustible, jamás, hasta ahora. no se encuentra. Y lo que en el documento que pude mirar yo, cuando se cierra el caso, ya lo que se establece es que lo más probable, estoy parafraseando, lo más probable ¿Mm? es que el avión haya entrado a un ángulo y velocidad tan perfectos que llegó intacto al fondo del mar. Pero eso es improbabilísimo, ¿no? O sea, O sea, la- sería la- una falla de las cosas, pilotaje, las partida. cosas siempre hay O por lo sea, menos es una, posible, claro, claro, es digamos, posible. pero es tan poco Es probable. posible, efectivamente, hay un ángulo y una velocidad en la cual tú puedes entrar al Pero mar. aún así estaríamos hablando de una falla del piloto, lo Es que a la altura del banco de nubes lo que exacto. tendría que haber hecho es haber apuntado hacia abajo Se le tiene que haber ido el avión. en un ángulo que es Y ahí tú entras menor a 45, no puede y ser. ahí tú entráis, por ejemplo, a los casos que han habido de Hawker Hunter, porque el Hawker Hunter es un avión que, como venía con la mantención hecha a duras penas, fallaba mucho. Mm, ¿Ya? Hay muchos accidentes. De hecho, mi papá, que era funcionario, le sí. tocó participar en el rescate de muchos pilotos accidentados en Hawker Hunter. Mm, ¿Por qué? Porque los aviones apenas volaban. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, lo más probable es que lo que más pasaba, al lado de la pierna les saltaba la alarma de hidráulica. Y si claro. te salva la alarma de hidráulica, no podés manejar los flaps y el avión se te va a pique. Ajá. ¿Ya? Mm. Pero cuando eso te ocurre, el piloto lo que hace es avisar emergencia y Y eyectarse. ya están nomás y se pierde ¿Cachai? el avión, pero Y en este caso lo raro es que, dada la pericia del piloto, dada la experiencia del piloto, no existe señal de auxilio. claro, lo que pasa es que acá hay una cadena de hechos De cosas raras, poco poco probables probables. que generan un hecho insólito. Claro, porque entrar al océano en un ángulo perfecto también requiere que el mar haya estado calmo, que Es no que, hayan olas, son muchas es cosas. que también está el tema de las nubes, ¿no? A ver, Ujú. si mal no recuerdo, en todos los casos de desapariciones donde ya, perdón por la expresión, pero ya los más acuáticos,
son como que va un piloto comercial, civil, o un avión de guerra, como el famoso vuelo, ¿cierto? El vuelo Es 119. 119 y dice, nos metimos en una nube y ahora no sabemos dónde estamos, y Ujú. el terreno abajo se ve distinto, no reconocemos nada, se ve el cielo de otro color, no sé qué cosa, ve unas luces, y después vuelven a escucharse más rato de radio como que regresaran, Sí. y dicen así, "Wow, auxilio, no sé qué", y se perdieron, no se supo más. Y era una flota entera. Entonces, la nube, ya, Es un factor común y ya, que es pero un espera, factor que despierta sospecha y te hace pensar en que puede haber algo más. ok, mira, vamos vamos a contar estas cosas tal como son. Ujú. ¿Sí? ¿Me puedes relatar brevemente el segundo caso emblemático? Y una vez de que hemos establecido todas las causas posibles, racionales y lógicas, vamos a contrastarlas con los otros testimonios que tienen que ver ya con luces en el cielo, cosas que Sí. se le meten dentro y todo lo demás. El Ok. segundo caso ocurre el 10 de marzo del año 81, el año siguiente, y el involucrado acá es el teniente Alexis Núñez. Ajá. Ya, el teniente Alexis Núñez era un piloto que también tenía experiencia, no era tan condecorado como César Guevara, pero también tenía su experiencia. Él tenía 26 años ya, estaba en su carrera, no era primera vez que volaba, tenía experiencia de vuelo. Él desaparece en la misma zona, ya, de vuelo, también en un vuelo de instrucción, ya, y también hay dos versiones de su evento, ya. Ajá. De por Eh, qué él se la subió ahí. versión oficial, ¿Mm? ya, la versión de la Fuerza Aérea, la que la Fuerza Aérea le entrega a las familias, de hecho, es que él iba volando solo, haciendo piruetas y se estrelló en el mar. No, pues estaba leseando, digamos. Es que acá entra en juego una frase que yo se la escuché y lo menciono con toda su letra, a la Fran Solar, ¿Ah? a propósito de su última novela. Ella dice, cada vez que la historia oficial carga la responsabilidad en la víctima es porque está ocultando un victimario. Entonces Ah, ahí es donde uno o tiene sea, que, no puede ser más verde eso que dijo, sí. entonces ahí es donde uno Sí. tiene que empezar a cuestionarse las cosas. Entonces cuando la versión de la Fuerza Aérea, la que le da a la familia es esa, tú tienes que decir, momento, los aviones tienen un protocolo de vuelo. Mm, Los aviones nunca vuelan solos. Los aviones siempre vuelan de a dos, ujú, ¿ya? Por lo tanto, es imposible que el tipo haya andado solo, claro. ¿ya? El De- primer tropiezo en la versión oficial. ajá. Hay un testimonio en un informe, ¿ya? En donde se da cuenta del incidente, Ok. ¿ya? Ellos despegan en la mañana, a las 10 de la mañana, salen a hacer esta vuelo de instrucción, que son vuelos que están programados, que son parte Ujú. de lo que tú tienes que cumplir con tus Está ese horas de vuelo. documento. Sí, existen, esos O documentos sea, existen. echa por tierra la idea de que él se fue a hacer pirueta porque le dio la gana, digamos. Exacto. Esos documentos existen porque son parte del brief post misión, ¿cachai? O sea, esos son documentos que se tienen que llenar. Mm, Eh, y, y en el caso de Alexis, lo que ocurre es que cuando ellos llevaban media hora de instrucción, cuando el avión de Alexis empieza a presentar él voló en el Hawker Hunter J738, ujú, que era un monoplaza, ajá. ¿ya? Por eso iban de a dos volando. Cuando él tiene este incidente, él sí presenta fallas en su avión Ok, y él sí las comunica, perfecto. ¿De ¿ya? qué tipo? Hoy estoy teniendo problemas con los instrumentos, Ujú, me está costando hacer tal cosa, pero el avión seguía volando. ok. Entonces siguieron con la instrucción, luego le vuelve a entrar en falla, ¿cachai? Mm, Cuando están en esta zona, cerca frente al balneario de Hornitos, y ujú, también está la presencia de este banco de nubes, ¿ya? Y cuando él ya ve que la falla puede llevar a catástrofe, se ujú. eyecta. Ah, se espela del avión, ¿ya? Y el piloto que lo iba acompañando, en su testimonio indica, yo vi eyectarse, vi abrirse el paracaídas, vi entrar el avión y el piloto en el banco de Que nubes. sale él con el asiento y luego se abre el paracaídas. Exacto. Los vi entrar en el banco de nubes y no tocaron en el mar. No salieron de las nubes. Déjame entender, el avión sale, ya va a fallar, que se estrelle. Se encontró, ¿cierto, el Ujú. avión? No, Tampoco. no. Ya, y él se eyecta y él con el paracaídas mientras va bajando cae en el banco de nubes y no cae nunca más. No Y desaparece. desaparece. Se desvanece en las nubes. Exacto. Y desaparece. Mm, Y por lo mismo es que estos casos son tan relevantes para lo que es el Triángulo de Cerro Moreno. Porque estamos hablando de desapariciones. Y acá ya no entra el caso de entra perfectamente al mar, porque acá tienen más factores. De hecho, hay
un testimonio de que en su momento se llevó a la familia a observar una mancha de aceite, pero esto pasó casi 2 meses después del evento, A dudar, a dudar. a dudar. ¿Cachai? Ok, Pero tiene estas características, estos dos casos importantes que son parecidos, pero no son iguales. ok, si esos son los característicos, así como los más emblemáticos, ¿cuántos casos hay realmente desde el 50 hasta ahora? No aquellos que incluyen una desaparición absoluta, pero sí reportes de anomalías. Mira, hay 7 casos de accidentes, Hay 7 casos de accidente. ¿sí? De que son accidentes en donde sí se encontraron los restos de los aviones, pero los Ok, accidentes son provocados por fallas extrañas en los instrumentos. perfecto. O sea, ¿Ya? falló cuando no correspondía que sucediera. Exacto. Tienes un caso de un incidente, ¿Ya? ¿ya? En donde que le ocurrió a un piloto que llegó a ser general del aire, que llegó a ser comandante en jefe de la Fuerza Aérea y que fue senador designado entre el 97 y el 2005, Ujú, ¿ya? El incidente básicamente era pilotando un bombardero B-26, ujú, ¿ya? Desde la base Los Cóndores hasta la base de Cerro Moreno, reporta la presencia de destellos sobre su cabina ok. y cuando aparecen esos, Pero por fuera, ¿cierto? sí, fuera del avión. Destello así, Des- flashes. Así. claro, como flashes. Ok, Y cuando estos destellos comienzan, el avión gira en dirección 270, que es hacia el oeste, hacia dentro del océano, ok. sin que él pueda corregir el rumbo, Ya, pero ¿ya? eso es coincidental con muchos casos similares, donde el Exacto. avión se empieza a mandar solo Y el tipo vuela, 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 hasta que esos flashes desaparecen, y recupera el control. recupera el control y vuelve a volar. Él logra aterrizar, Ok, pero y, y hay dos, contarlo, hay digo. dos casos de B-26 que se estrellaron con la misma incidente. Que lograron avisar lo que están y viendo que, y que se desviaron de curso, pero y las luces persistieron y y lo se llevaron. estrellaron. Se estrellaron contra la quebrada de la Chimba en Antofagasta. Ya, espérame. ¿Qué estamos haciendo acá, Hugo? Yo te estoy escuchando, entiendo el ejercicio maravilloso que tú hiciste con un pilar de una historia humana y de las relaciones complejas que hay entre los vínculos entre seres humanos, y cuando se cuela el misterio, cómo va urdiendo encima otro bordado Ujú, sobre esa historia que es de un matrimonio, ¿cierto? Pero estamos yendo a una curva en donde efectivamente, ya cuando dimos todas las explicaciones posibles del caso, que van desde las conspiraciones políticas más profundas hasta que son cosas del clima. ujú. Hay lugares en la Tierra que a ratos presentan anomalías que pueden interferir en los aparatos electrónicos construidos por el hombre. Ok, hasta ahí vamos bien, nadie puede dudar de eso. Y aquí entramos en un área que ya está fuera del catálogo, Sí, en donde en el mismo sector, en donde esto que ha sido denominado como el Triángulo de Cerro Moreno, parece que es meritorio de su nombre, sí. porque efectivamente aquí se concentra un enjambre de incidentes, de avistamientos y de pilotos que son peritos, digamos, en su área y que se han encontrado con un avión que se maneja solo, dado, por ejemplo, la presencia de estas luces. ¿Esto suma y sigue? ¿Siguen viendo Sí, casos así? hay 2 casos más que son más espectaculares A todavía. ver, Hay uno de ellos que a mí me encanta mencionarlo, porque yo creo que ese caso sí tiene una explicación racional. a ver. El conocido caso Catalán, ¿ya? Sí, él es bien mencionado. Danilo Catalán fue piloto, él fue instructor de F5, ¿ya? Sí. También fue muy avesado, un piloto muy avesado, y él el año 77, si no me equivoco, o 79, perdón, el año Ujú. 79, él tuvo un incidente en donde en un vuelo de instrucción se le ordena por el centro de intercepción Ah, claro. de tierra, se le ordena O sea, entró un perseguir elemento, una marca que estaba claro, que no violando, que, correspondía, que, no, estaba que violando el estaba violando espacio el aéreo espacio aéreo. chileno. Eh, En el radar solo se ve la presencia, no se ven ni forma, distancia, nada. no, se ve, Ya, se ok. marca, en aquellos años, la tecnología de aquellos años solo te marcaba trazas. Ok. Ya cada traza tenía, de hecho, tú podías calcular, dependiendo del tamaño de la traza, más o menos proyectar las dimensiones de los eventos. Por ejemplo, si tú tenías una Del porte traza, del puntito. claro, si tú Ok. tenías una traza de 1 centímetro, por ejemplo, probablemente sea una fragata.
Ok, ¿cachai? Por entiendo. cosas por el estilo. Ok. Y porque esas cuestiones se entrenan y se miden. De hecho, cuando los pilotos, hay el evento que te voy a contar después, los pilotos cuando aterrizan, hacen la medición para poder determinar el tamaño de lo que vieron. Ok, ya. En este Y caso catalán, a él se le ordena perseguir un, un bandido, un bandido. ya, un Claro, bandido, entró como, un avión exacto, desconocido que violó el espacio aéreo. un objeto. Ok, Hay algo volando a 7 ok, millas de distancia de donde estás tú. claro. Ahora, el radar lo que entiende es un avión, pero no cree en otras cosas. Exacto. Pero catalán, Intercéptalo e identifícalo, le dicen. que se acerque, lo Sí, vea y diga que. intercéptalo e identifícalo. Ok, Y él lo que hace es poner a prueba su F-5 junto con su escolta, porque como volvemos a un elemento, son dos aviones que siempre exacto. vuelan en elementos. Ujú. Ellos aceleran al máximo su F-5 porque 7 millas de distancia, Catalán dijo, no lo voy a ver. Esa era la ¿Cachai? Sí, distancia a 7 de. millas de distancia, si yo lo intento a ojo desnudo visualizar, Sí, claro, ellos lo describen, de hecho, en el informe como lo único que vería es una caquita de mosca. claro, Ya, con esa exacto. frase Ok, coloquial lo mencionan. O sea, es un punto tan pequeño que es imposible a simple vista identificarlo. claro. Entonces él entiende que tiene que acercarse y cuando logra dar con el objeto, se empieza a acercar, se da cuenta que este objeto está volando por sobre el techo de vuelo que tiene el F-5. Ok. O sea, es un avión que está volando entre 10.000 y 20.000 pies de altura, perdón. Otra ¿Ya? tecnología, digamos. Por lo menos no chilena, No ¿ya? chilena. O Ok, no ya. O sudamericana, sea, ya. ¿ya? Vamos escalando. Por lo pronto, no Por lo chilena. pronto no chilena, es lo Ok, que él dice, ok. ¿ya? Él se empieza a acercar, se logra posicionar a 2 millas de distancia. Ah, pero ya se puede ver. Sí, ya lo veía, Claro. pero todavía no lo veía lo suficiente como para identificarlo. Entonces la orden persiste. Identifícalo. Él vuelve a poner a prueba al máximo su motor. Acá en Chile no existe el dispárale, ¿no? Al tiro porque en Perú son bravos, O weón. sea, no sé si hoy día han cambiado los protocolos, Ya. pero en aquellos años pasaban cosas tan raras que se identificaba primero, se advertía y luego se disparaba. Ok. ¿Ya? Entonces, a este gallo, o sea, de partida, igual está ahí en un contexto en donde tú miráis el avión, está Mm, a 20 millas de... sí. Es una cuestión que ni los argentinos, ni los brasileños, ni los colombianos, ni los peruanos no tienen, Exacto. ¿cachai? Entonces, le vamos a pegar a un avión gringo, le vamos a pegar a un avión ruso, a un avión soviético, ¿cachai? Claro. ¿Conviene hacerlo? ¿No conviene hacerlo? Entran ahí también muchas dudas. Claro, se Pero el tema tienen está en esos que cuidados. cuando él logra acercarse a 1 milla y media, que es lo más cerca que logró estar, No puede más porque la no le velocidad. daba ni la velocidad ni el techo de vuelo. Perfecto. Ya era imposible acercarse más. Si el tipo lo hacía, era misión suicida. Exacto. ¿Ya? Se Entonces él capota la. logra identificar y lo describe. Es un triángulo negro, Ya. ¿ya? Un triángulo Un negro. triángulo negro, calculo que mide unos 20 metros de envergadura y tiene Ya. dos colas en forma de V. Así paradita. Tiene dos colas en forma de V. Eso es lo que él describe. A ver, espérate, ¿lo pueden buscar? Eso es que una descripción perfecta. Mira, busca dos cosas. Ahí, Lo vamos a ir agregando después entonces. cuando Después el es caso fácil. catalán se hace conocido, que fue como en los 90, etcétera, porque cuando Catalán vuelve a la base, hace la descripción, entrega el informe, todo el tema, lo primero que se asume es que fue un Blackbird, el SR-71. Exacto, que ¿Cachai? es más largo, no, pero no tiene esa cola. El problema de ese avión, porque a buenas tú puedes decir, ya, calza dentro de la descripción, el Blackbird. Y el tema está en que, uno, el Blackbird es más grande, mide más de 20 metros, ¿ya? Segundo, Sí, pues. Catalán era un piloto súper experimentado y el Blackbird tuvo su primer vuelo oficial el año 69. Sí, Entonces exacto. era imposible que 10 años después él no lo conociera. Sí, que era loco, ya que era un avión ultra avanzado para esa fecha, Exacto, digamos, en diseño y todo. exacto. Claro, pero no es un triángulo, es Era como una cosa alargada. Sí. muy improbable que un piloto de la experiencia de Catalán que hizo sus cursos de vuelo en Claro. Estados Y Unidos que probablemente admiraba ese modelo de avión. no conociera el Blackbird. Por eso es que yo me decanto por la teoría de que lo que él persiguió fue un F-117 en versión prototipo. Ya, pregunta, profesor. Si tú me decís que es como un triángulo y tiene la colita para así como en B, sí, pues. Es un F-117. Pero hay un único problema con eso, la fecha, pues. Porque no es como en los 90 Sí, que mira, eso se el ve. año 91 el Nighthawk el Víndigo, el Nighthawk se hizo famoso por la guerra del Golfo Pérsico. Exacto, que iba en la noche y nadie lo interceptaba, pa, Exacto. y bombardeaba todo. Pero el Se primer hicieron hasta vuelo, películas con ese cosa. el primer vuelo oficial es del año 81. Está Pero no data- público.
Sí, sí, públicamente. El primer vuelo oficial para la gente. público Ah, mira. del Nightwing es de Pero el 1981, caso de Catalán es del... el 79. Estos aviones no se construyen de un día para otro. Tienen como 10 años por lo menos de prueba. Pero es que déjame entender algo. O sea, que los prueban en Chile Los prueban en Sudamérica, con permiso de alguien. de nadie. O sea, estáis probando, estáis, Ya, pero espera, ya, mira, mira, perdóname. Se dice que hay una base secreta Ujú, en Antofagasta o en la cercanía de ahí, ujú. y en donde casi como que hay un convenio, así como el proyecto SERP, así, con el gobierno norteamericano, que es el que mayor representaría el mundo occidental, de que en caso de que haya alguna anomalía recuperada o algo así, los llevan ahí. Entonces es solo eso. ¿No hay un área 51 en Chile, según tú? O sea, pero no te pregunto cuestionando de ti, Hay un sino área como una pregunta de 51, verdad. hay un área 51, pero es un área 51 que es lo mismo que el área 51 gringa. El área 51 gringa es una base en donde se probaban estos prototipos de tecnologías que todavía no eran públicas. Ok. ¿Ya? El B2, ¿ya? De hecho, se probó ahí. ¿Y esto podría ser este caso Muy catalán? difícil porque si esto hubiese sido parte de, hay que entender que la base del Cerro La Bandera, que es la base secreta, es una base que tiene jurisdicción chilena. No es que sea gringa en solo chileno, es chilena. Entiendo, no una embajada. Entonces, si tuviese este tipo de cooperación, no se lo hubiese pedido que lo intercepte. Perfecto. O sea, ¿Ya? dicen, déjenlo nomás. Así como... Exacto. Pero O sea, lo que entendemos es que los aviones, cuando uno los ve, los hacen décadas antes. décadas antes, Pero décadas antes. décadas antes. Es que son muchas cosas las que tenían que O sea, probar. si nosotros hoy día vemos un ovni, o sea, probablemente sí, hace 20 años ya pueden hacer algo parecido, quizás. De hecho, fíjate, hoy día lo que hace poco pasó con la oleada de avistamientos en Estados Unidos, en Con los Nueva Jersey, drones con los drones. famosos. Esas son armas que se están Sí, probando. que es raro, porque decían, porque en algún momento dan la ordenanza, no la fotografíen ni la echen abajo. Exacto, Está prohibido. De hecho, está exacto. prohibido que ustedes vuelen drones. O sea, ¿Cachai? o Entonces, sea, que te están diciendo es como y déjanos eso tranquilos. probablemente nosotros en 10 años más nos vamos a enterar de que hay un avión o un artefacto que vuela y que tiene esas capacidades, ¿cachai? Porque estas cuestiones pasan así. Ahora, ahí el que no calculó, digamos, el pánico social, digamos, yo creo que está despedido, porque, Lo o que, a menos que sea parte del plan, es digamos. que, es que, claro, lo que pasa es que son incidentes. Imagínate tener un avión tan bacán que las fuerzas aéreas de otros países no son capaces de identificarlo. Claro. No son capaces de saber lo que es. ¿Cachai? O sea, el caso catalán para mí, en este caso en particular, es un encuentro de un avión con un prototipo estadounidense que se estaba Es que, probando acá. maestro, triángulo 20 metros con colita en forma de B para. En los años 70 esa cuestión era un ovni. No, o sea, me refiero era Probablemente lo era más algo que venía moderno. de otro planeta. Hoy día que nosotros tenemos la historia que el F-117 ya está dado de baja, o sea, ya no opera, imagínate. Nosotros con el diario del lunes sabemos que lo Exacto. que era. Pero tienen otro caso Ya, del año espérate. Si me setenta y vaya a contar siete el que creo que estamos hablando del SF-1, Exacto. ya, ok, ya. Pongan mucha atención porque eh, eh, le hemos dado, le hemos otorgado un espacio generoso a la lógica y a la explicación Ujú, racional dentro de los fenómenos de Serra Moreno y todo. sí, Sin embargo, hay otros que no. Hay otros que estamos hablando de cosas que toman el control de una aeronave. sí, Ahí ya nos salimos de las gráficas. exacto. Pero este es descuadrado. Esto es ya algo que tú No, decís esto como, ya. no lo puedo creer. Ya, ok. Y con Eh, testigos, digamos, hipercalificados. Hipercalificado. Año 77, Cerro Moreno también. F5 nuevamente involucrado y en este caso tenemos dos F5 biplaza. Ajá, Por lo tanto tenemos cuatro testigos. exacto. ¿Ya? La primera nave O iba sea, van la unidad, digamos, compuesta por dos, pero con dos pilotos en Exacto, cada uno. exacto. El primer avión iba volando Hernán Gabrieli, ¿ya? Que en ese tiempo era capitán de bandada, Ajá. con un mecánico, ¿ya? Que está identificado, o sea, perdón, que no está identificado. Mm. No está su nombre en el informe. Y en el otro avión iba volando Danilo Catalán con otro oficial, otro piloto, que también era teniente. Hernán Gabrieli, para quienes no sepan quién es, él eh, fue un miembro de la Fuerza Aérea que estuvo a punto de ser comandante en jefe. Bueno.
No fue comandante en jefe porque está en los informes de violación a los derechos humanos y Ok. fue condenado por ello. Mm. Pero él fue una persona que tuvo la carrera para llegar a ser comandante en jefe. Y este gallo, volando sus aviones, también están haciendo sus instrucciones y de pronto les dicen, perdón, él va volando, Gabrieli, y mira su radar y Ok. ve una traza en el radar que le atraviesa la pantalla, de lado a lado. Ya explicamos que uno puede calcular el tamaño si un puntito 1 centímetro, de 2, de 3. Exacto. Ok, Un centímetro es como una fragata, ¿cachai? Entonces acá estamos perfecto. hablando de que de extremo a extremo la traza estaba cubriendo el radar. Y Ok, Gabriel lo que dice es, se me echó a perder el radar. sí, por supuesto. Entonces da aviso a su escolta y su Ya. escolta le dice, Es como se me quemó el pixel, digamos, así claro, como ha sido una raya completa en la pantalla. y su escolta le dice, a mí también. ¿Cachai? Yo también lo veo. Ya, eso no es posible. Entonces ahí luego está la comunicación con tierra y la tierra dice, También se me también lo echó. vemos, también Tenemos lo la vemos. misma línea cruzando todo, Y ya. ahí viene nuevamente el protocolo, interceptenlo, identifíquenlo. Y estos tipos se van mar adentro, ¿ya? Estaba muy lejos. Sí, ellos estaban volando casi al extremo de donde está la fosa de Atacama, que es el límite de los 160 kilómetros, Ajá. Y ¿ya? esto Del triángulo. estaba mar adentro, Y esto sí. estaba mar adentro, sí. Y ellos cuando logran identificar visualmente algo, no creen lo que ven. Porque estamos hablando, o sea, ¿Qué? a ver, Gabrieli lo describe como, tiene la forma de un cigarro, pero un Claro, cigarro mal hecho, porque ¿ya? está Porque estaba como. como doblado, o sea, tenía como un bulto, ¿cachai? Ok. Y está envuelto en nubes y tiene, La nube. y tiene destellos y relámpagos que salen de su exterior, desde su lado posterior. Ya, pero se veía a Dios, pues, weón. ¿Cachai? Ya O sea, tengo- iba como eso no- destellando, como si tuviese un motor, podríamos decir, atrás que destellaba y que iba en vuelo. ¿Y él entiende como que la nube era parte de su camuflaje o lo generaba producto de. Eh, eh, a ver, él no se detiene a pensar en eso, simplemente Mira, indica, describe. le están saliendo relámpagos por atrás. ¿Cachai? Ok. Entonces, ¿qué se puede entender? Puede ser el sistema de propulsión, lo que queráis, Sí, claro. ¿ya? Em, y ellos intentan acercarse, Perdón, si lo lograron alcanzar es porque iba a menor velocidad que ellos. no lo alcanzaron, ese es el tema. Ah, Entonces, la especulación que ellos tienen es que lo persiguieron y a la misma velocidad que ellos lo iban siguiendo, esto se iba desplazando, alejándose de ellos. como en tantos casos de persecución de ovni, como que se deja ver y ecualiza, o sea, iguala la velocidad del persecutor. Exacto. Pum, y queda así como una distancia. Y era una cuestión enorme. O sea, ellos describen que era un objeto sólido, grande. Tú me decías que atravesaba la Sí. pantalla. Ellos hacen la medición cuando aterrizan, pero cuando están Esta haciendo... medición bueno, además lo vieron, ¿no? Sí, O ellos lo sea, ven, ellos lo o ven. sea, no es como se echó a perder la máquina, digamos, está mal calculado acá. Lo No, ellos lo vieron ven, además. ellos lo ven, ellos lo ven y lo describen con detalle. ¿Y cuánto mide? Según el cálculo que ellos hacen una vez que aterrizan, ellos toman el mapa y empiezan a hacer las trazas. Lo que entienden es que el tamaño que este objeto tenía equivale a 15 portaaviones formados. Casi 3, o sea, un poco más de 3 kilómetros de largo. Ya, Y pero, esto estaba volando sobre el océano. ya, pero eso es como un punto así como entre Providencia y la raza, así como Es una cosa gigante. exacto, es enorme lo que ellos describieron, un objeto masivo. Ellos lo logran ver de lado, en Ellos diagonal. lo van viendo casi como en diagonal. Entonces, por eso ellos indican que la única explicación es que esto está muy lejos y por lo tanto no le estamos cortando distancia, o va volando y desplazándose Y nos igualó. de manera lateral a la misma velocidad que vamos nosotros. Son las dos O explicaciones que sea, ellos para tienen. verlo o sea, haber llegado donde él quiere decir que está a una velocidad menor y seguramente al verlo, a estos dos aviones, ¡pum! Igualó la velocidad y es como La cuestión es que una exhibición de cuando se poder así. rompe la persecución, porque llega un momento en el que ya no se puede perseguir más porque autonomía de combustible, Exacto. estáis saliendo de la zona de vuelo, lo que sea, esto se pierde volando en dirección, ellos calculan que la dirección que tomó es dirección a Isla de As- Pascua, hacia Isla de Pascua, Ya, ¿ya? que Y se aleja, se hace el tour ufológico en la isla de Pascua para claro, esto. Así que y se aleja y se va volando y se aleja y lo pierden y hasta que dejan de verlo en el horizonte. no hay nadie más que lo podía seguir. Aquí no se inicia un protocolo radar en alta mar o no en Es el que, espacio, no se siguen, ven a dónde va esto. es que no tenéis cómo, no tenéis cómo. O sea, piensa que los radares que hay en tierra tienen un alcance, ¿ya? Que te permiten salvaguardar tu espacio aéreo,
que tiene que ver con el tema de aguas internacionales, todo el tema, ¿cachai? Entonces tenía un rango de 200 kilómetros para allá, 200 kilómetros para acá, etcétera. Hoy día, la Fuerza Aérea Chilena tiene el avión con el AWAC, tiene la capacidad de casi tener visión global. ¿Ya? No global, pero es un ¿cómo se llama? Alcance mucho mayor. Pero en aquellos años no lo teníais. O sea, no teníais cómo. A menos que el radar que tenía ahí en Isla de Pascua lo captara. Claro. Pero estáis tan lejos que en No, ese, no, en no ese, hay en ese diálogo. espacio puede haber pasado cualquier cosa. Y no tenéis ninguna nave que sea capaz de alcanzarlo porque todas las naves en aquellos años no tenían la capacidad de ser abastecidos en el aire. Entonces, en algún momento se iban a quedar sin combustible y se iban a terminar yendo al agua, Por ¿cachai? supuesto. Entonces, esta cuestión se va y desaparece. Y ellos hacen la medición, como te digo, son casi 3,5 kilómetros, lo que medía este objeto. Y obviamente es un testimonio tan descabellado que cuando ellos entregan el informe, les dicen, esto va a quedar archivado como un incidente inusual. Ok, qué bonito, no ¿Cachai? sigamos más. Y estamos hablando de piloto porque yo en el libro lo ocupo como leitmotiv de uno de los pilotos, de los personajes, Sí, que cuestiona su cordura y los demás colegas también cuestionan su capacidad de volar. A ellos les pasó eso. Catalán la pasó muy mal por hablar acerca de las cosas que veía. exacto. Y por lo tanto, probablemente también muchos callan en la actualidad. Correcto. Por la lata de hacer el informe y por qué me van a molestar de aquí hasta que me muera, weón, Exacto. por ver esto. Al final de tu libro, también, para que ustedes sepan, hay un fichaje de varios de los casos, digamos, con antecedentes absolutamente reales y confirmados por el autor en un excelente trabajo que combina, por supuesto, en la novela misma, la ficción con hechos reales y al final un catastro que es un compendio de las fichas de los hechos, de los sucesos más increíbles que se han generado en el Triángulo de Cerro Moreno, en Chile. Acá, precisamente, uno de los 12 triángulos de la muerte, donde las desapariciones de aviones, incluso de personas, como ya pudieron escuchar, son bastante más comunes y no todos estaban al tanto de la existencia de estos misteriosos sectores en nuestro país. Aunque no lo creas, querido amigo, nos re que te pasamos del tiempo, pero que contigo la verdad es que se hace infinito. Solo prométeme que va a seguir escribiendo aventuras donde la gente son pilotos, donde se te investiguen casos de lo extraordinario y donde podamos entender o hacernos más preguntas respecto de que no todo es necesario y no todo se puede explicar a veces. Así que, como decía Hamlet, Hay material. hay material y hay más cosas entre el cielo y la tierra que a veces lo que tu filosofía es capaz de explicar. Muchas gracias, Huguito Riquelme, que se repita y de nuevo agradecido por tu tremenda generosidad y felicitaciones por tu última y exitosa publicación, amigo. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y por esta conversación que de verdad se pasa volando el tiempo. Muchísimas gracias. Así que bueno, espero lo hayan disfrutado y por supuesto recordarles que el lugar más seguro para divertirse es juega en línea y usar código Salfate, que es el que trae suerte. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Grande Master.